Nos encontramos con el señor Carlos Larrazábal, él es presidente de Fede Cámaras y vamos a conversar un poco de la actualidad del sector de las cámaras y su vinculación con el Frente de Lucha Venezuela Unida no se rinde, es hora de cambiar. ¿Cuál es la actualidad de las cámaras en Venezuela en relación a los últimos anuncios de control de precios y aumento de sueldo? Bueno, Fedecámara agrupa los 15 sectores fundamentales de la economía venezolana. Tenemos presencia en 19 regiones del país con más de 200 cámaras afiliadas. Lamentablemente, ahorita no hay un solo sector de la economía venezolana que no esté afectado. Tenemos una caída del 56% del Producto Interno Bruto del país en los últimos 4 años. O sea, la suma de todos los bienes y servicios que se fabrican en el país ha caído un 56%. Y eso se debe fundamentalmente a la aplicación del modelo socialista del siglo XXI que ha ido destruyendo la producción nacional. Un modelo que controla precios, que controla la divisa, un modelo que maneja la economía con mucha irresponsabilidad, hay que decirlo con esas palabras tan fuertes, en el manejo macroeconómico, donde aumenta la liquidez monetaria, que es la causa fundamental de la hiperinflación, y en vez de solventar el problema de fondo, que tienen que ser políticas macroeconómicas para abatir la inflación, como lo hizo Brasil, como lo hizo Argentina, como lo hizo Perú, como lo hizo Bolivia, nada más para nombrar los casos hiperinflacionarios en Venezuela, se va con la receta ya gastada de persecución, de control de precios, porque nadie puede producir a pérdida de tiempo indefinido. Si tomamos el tema de la última vez que se fijaron los precios, estos de los 50 productos fue en noviembre. ¿Cuántos aumentos de salario mínimo se dieron de noviembre para acá? Se dieron 4 aumentos de salario. ¿Cómo estaba el dólar en noviembre? ¿Cómo está el dólar ahorita? Y esos precios estaban congelados. ¿Quién puede producir a pérdida por tiempo indefinido? Únicamente el gobierno, porque él mismo emite su propio dinero, pero la empresa no lo puede hacer. ¿Han participado en actividades de Venezuela Unida no se rinde? ¿Cuáles? ¿Cómo percibe ese frente de lucha? Bueno, nosotros hemos participado en las 2 actividades medulares que se dieron en el aula magna, en la primera, y también participamos en la segunda ya, pero como asistente. Y nosotros somos de la idea de que hay que unir a todos los factores de la sociedad civil para buscar un cambio político, económico y social. Pero eso pasa quizás por un punto fundamental que quizás no estamos viendo ahorita, que es definir cuál es el país que queremos, cómo transmitirle a la población, no es únicamente cuál es la lucha, cuáles son las acciones, cuál es la problemática, como estamos haciendo en este momento, sino cuál es ese país que todos aspiramos y cómo llegamos a él. Y ahí es donde todos estos frentes, toda esta vinculación entre todos los factores de la sociedad es fundamental. Nosotros no podemos hacer nada simplemente como empresarios, sino porque nosotros somos parte de una comunidad. La empresa tiene que vincularse con sus vecinos, con el entorno, con los consumidores, con los trabajadores. Todos somos una sola sociedad que tenemos que buscar la solución unidos, y lamentablemente todavía no hemos llegado hasta ahí a lograr esa unidad. Ante la prácticamente paralización técnica de muchos sectores, ¿cuál es la posición de Fede Cámaras? Bueno, nosotros efectivamente tenemos un sector privado muy paralizado, como te decía al principio, una caída del 56% de la producción en los últimos 4 años y trabajando apenas a un 23% a 25% capacidad instalada. Pero eso hace que la empresa privada esté en una situación sumamente vulnerable. Entonces, lo que hay es que buscar seguir promoviendo políticas públicas que permiten el aumento de la producción y que permiten el aumento de la oferta para mejorar los problemas de abastecimiento que tiene el país. La gente se ha visto obligada a comer de la basura. ¿Podríamos hablar de soberanía alimentaria o faltas de soluciones reales? No, definitivamente faltas de soluciones reales. Nosotros tenemos problemas de abastecimiento significativo con las caídas de producción que estamos hablando en los actuales momentos, y eso no se demuestra, eso no se soluciona sino atacando el problema a profundidad, y ese problema lo vemos en la forma más dramática, como es el hambre que está viviendo la población. ¿Acompañarán iniciativas de Venezuela Unida no se rinde, como la salud y la sociedad civil? Definitivamente nosotros podemos estar acompañando cualquier tipo de iniciativa que sea en el marco de las competencias de la empresa privada. Nosotros no debemos meternos en problemas
propuestas político-partidistas, pero sí cómo articular las soluciones en la empresa privada en conjunto con las necesidades y los aportes que dé la sociedad civil. La propiedad privada, los sueldos dignos y la estabilidad de precios es algo que no se ve hoy en día. ¿Es posible producir en un país con esas características? Mira, nosotros hemos planteado ante la Organización Internacional del Trabajo, y de hecho hay una decisión muy grave que se le aplicó al gobierno el pasado 23 de marzo, donde se le aplica la máxima penalidad a un país miembro de los 186 países que hacen vida en la OIT por incumplimiento reiterado de violaciones al diálogo social. Uno de los factores que son fundamentales para que los países crezcan y para que tú tengas salarios dignos y bien remunerados con empresas sustentables, que es la mezcla que hay que buscar, donde el trabajador tenga sus salarios dignos y bien remunerados y la empresa a su vez pueda crecer y prosperar para generar riqueza para la sociedad. Venezuela eso lo ha destruido de una forma significativa, porque los aumentos de salarios se dan de forma inconsulta, no se discuten de forma tripartita y por eso no hay políticas públicas que acompañen esos aumentos, obviamente necesarios en una economía hiperinflacionaria, pero lo que no propician políticas públicas que aumenten la producción. La realidad cuál ha sido después de 20 años de revolución usando esas políticas, que cuando arrancó el presidente Chávez, el salario mínimo en Venezuela era $398 mensual. El salario mínimo aprobado recientemente, aplicando la tasa del dólar remesa, es de $1.3 mensual. Entonces, ustedes me dirán cuál es el nivel de destrucción que ha tenido el salario en estos últimos 20 años. Muy bien. ¿Podría dirigirle un mensaje a los venezolanos? Bueno, nosotros creemos, estamos confiados y trabajamos por conseguir un país mejor para todos. Venezuela tiene soluciones. No hay que caer en la desesperanza, no hay que caer en la angustia excesiva, hay que transformar esa energía, esa angustia en una lucha por tener un mejor país para todos. Si en Venezuela se toman las medidas correctas, si en Venezuela se empieza a manejar la economía de forma responsable, técnicamente, como lo han hecho otros países, como ha hecho otros países que han superado crisis hasta peores que la nuestra, podemos salir relativamente rápido. Pero para eso hace falta un cambio político, económico y social profundo, donde se permitan las libertades individuales, donde cada venezolano se pueda dedicar a la actividad económica a su preferencia, donde el Estado no persiga, donde tenga separación de poderes, donde tú puedas promover que cada quien con una educación de alta calidad, donde tú le puedes dar las herramientas al venezolano para que desarrolle sus capacidades individuales que Dios le dio, para que pueda prosperar y para que pueda tener ese trabajo digno o esa empresa sustentable que le pueda garantizar la calidad de vida tan necesaria y tan deteriorada que tenemos ahorita. ¿Y un mensaje para la Mesa de la Unidad, el TCJ del Exilio? Bueno, nuestro mensaje para la Mesa de la Unidad y para los factores políticos en general, para los factores políticos que realmente están buscando un cambio hacia bien, es que hay que buscar una visión de país concertada. Tenemos que dibujar ese país que queremos construir para poder llegar allá. Y para eso hay que tener una unidad verdadera, no una unidad de agenda, una unidad verdadera donde nos articulemos todos, factores sociales, factores políticos, cada quien con su rol, cada quien con su función, para buscar un cambio que mejore la calidad de vida de los venezolanos. Finalmente, un mensaje para el presidente de la República, el resto del gabinete. Bueno, nuestro mensaje es la importancia del diálogo social y la necesidad que se rectifique. Si tú lo entiendes, si tú tienes una enfermedad tan grave como la hiperinflación, si la economía se ha caído un 56%, si tenemos gente comiendo en la calle, eso no es gracias a ninguna guerra económica, eso es gracias a un modelo que ha fracasado en todas partes del mundo, donde se queda imponer y obviamente está fracasando en Venezuela con el costo social que eso implica. Es momento de rectificar y si la resolución no se permite, es momento de abrir las puertas democráticas para que el país, por la vía democrática, por la vía electoral garantizada, libre, con todas las condiciones que no se han permitido, se puedan dar para que el país se busque una salida pacífica y donde podamos salir de esta grave crisis que estamos viviendo en la actualidad. Muy bien, ya para cerrar, ¿en qué creen en Fede Cámaras? ¿Qué bandera llevan?
Nosotros tenemos la bandera de la libre empresa en democracia. Es lo que dicen nuestros estatutos, y desde que nosotros en la Carta de Mérida, que se escribió en el año de 1962, saliendo de la dictadura de Pérez Jiménez, indicamos que los países crecen, los países prosperan cuando hay inversión privada, cuando hay libertades económicas y cuando tú tienes un Estado que únicamente se dedica a colocar el marco regulatorio, pero que un marco regulatorio que te permita promover la empresa privada, promover la libre iniciativa, darle las herramientas al ciudadano para que crezca y para que progrese, no por la vía de los controles y no por la vía de la persecución. Muy bien, fue Carlos Larrazábal, reportó para Punto de Corte María Alejandra López.